desobedeciendo algo que Él habla en su palabra. ¿Me dejo entender? La gente tiene que comprender y cambiar su forma de pensar de un Dios, un ser superior que está esperando que hagamos la más mínima y pequeña cosita para simplemente aplazarnos con su dedo pulgar. No, Dios es un Dios bueno. Repitan eso, Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Él se interesa por nosotros. Él nos ama. Así que esta tradición en la que dice que Dios es el autor de las enfermedades y que la envía a algunos de sus adoradores, quiere que algunos estén enfermos, no es la voluntad de Dios. Es más, donde este pasaje dice, porque yo soy Jehová tu sanador, el nombre ahí es Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Él se presenta como el que nos sana, no como el que nos enferma. Él está ahí para librarnos de la enfermedad. En Hechos el capítulo 10, el verso 38, ¿qué dice? En Hechos 10:38, la Biblia dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios es un Dios sanador. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. En Hebreos el capítulo 10, en el verso 9, dice lo siguiente. Hebreos el capítulo 10, el verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Habla de que Él vino para hacer la voluntad de Dios. En Juan, el capítulo 6, el verso 38, dice lo siguiente. Juan 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si el Señor Jesucristo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y él vino para hacer su voluntad, y él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quiere decir que el sanar es la voluntad de Dios. ¿Puedo oír un fuerte amén o no? Él quiere sanarnos. Si Jesucristo descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y Él dice, he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra? Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces la enfermedad no puede ser pues la voluntad de Dios, ni Él va a querer que sus adoradores sufran con enfermedades, o Él no va a estar mandando enfermedades, ni ser el autor de enfermedades, si para eso envió a Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y Él, cuando estuvo en esta tierra, sanó a los enfermos. En 1 de Pedro, el capítulo 2, el verso 24. Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y miren lo que dice después, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Es interesante que este pasaje no dice y por sus heridas, sino dice y por cuya herida, singular, fuiste sanado. Porque cuando el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, Él fue flagelado por nosotros, recibió el castigo de ese látigo romano especial, que era hecho de hueso, metal, cuero, prácticamente era, le llamaban el gato romano, y era hecho de 9 ramales, 9 tiras de esto, material. En realidad la película esta, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se quedó corta, aunque es bastante fuerte cuando la ven, y un montón de gente voltea los ojos, se queda corta en la realidad, porque era de 9 ramales, no de 3 o 4, 9 de esos. Imagínense un látigo hecho de alambre de púa hoy día. ¿Ven? Entonces cuando Él es flagelado, si bien tiene un montón de heridas que salen en la película, Él era todo una llaga
desde la cabeza hasta los pies. Por eso es que Isaías, en el capítulo 52, dice: de tal manera fue desfigurado tu parecer que ya no parecías hombre. Era una masa ahí. Llaga, una sola llaga completa. Y la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora me van a decir a mí que Él padeció todo esto, sufrió todo esto, para que nosotros recibiésemos sanidad. Y ahora el mismo Dios Padre va a boicotear su obra y va a enviar enfermedad a sus hijos. Yo simplemente no puedo creer una mentira así. ¿Ustedes? La tradición, como el versículo que les leí en Mateo 15 o en Marcos 7, sus tradiciones, las tradiciones de gente han invalidado el mandamiento de Dios o han invalidado la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es que Dios es un Dios sanador. Aleluya. La enfermedad no es otra cosa que el asqueroso producto de su padre el diablo y su madre el pecado. Eso es, el asqueroso fruto de su padre el diablo y su madre el pecado. Antes de que el hombre pecase, no hay un solo registro de que se enfermó. Dice que Adán cultivaba el huerto, ¿no? Comía sus ensaladitas. No le dio ni salmonela, ni le dio cólera, ¿no? No le dio nada de eso. No se le aflojó ninguna enfermedad. Dice que andaban desnudos, en realidad no estaban desnudos, estaban revestidos de la gloria de Dios, pero tampoco dice que se enfriaron y se resfriaron. No hay una sola enfermedad hasta después de la caída. En el cielo, dice la Biblia, no va a haber más enfermedades, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento. ¿Puedo ir un fuerte amén o no? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo Dios va a enviar algo que Él no tiene? Si Dios va a enviar enfermedades, tendría que robarlas primero. Y la Biblia dice que ningún ladrón tendrá parte en el reino de los cielos. O sea que Él mismo tenía que salirse fuera del cielo. No hay enfermedad en el cielo y Dios no manda enfermedad. No es su voluntad. Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. En Gálatas, el capítulo 3, el verso 13. Gloria a Dios. Amén. Yo recuerdo cuando recién me gradué del Instituto Bíblico donde yo estudié y regresé a mi país a compartir la palabra y me invitaban a orar por los enfermos, me pasaban la voz, yo iba, oraba y todo. Pero ¿saben qué? No me tomaba el tiempo a veces de enseñarles la verdad de la palabra. Yo oraba por ellos y a veces no recibían. Yo no entendía por qué no recibían, porque la Biblia dice: impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero si la gente tiene ideas erróneas, la gente piensa que están sufriendo para la gloria de Dios, que están llevando su cruz, que están haciendo méritos a través de esas enfermedades, no se van a deshacer de algo que no viene de Dios cuando ellos piensan que viene de Dios. Están llenos de mentiras, de tradiciones, de engaños, y la verdad de la palabra es lo único que te puede hacer libre. Si tú sufres alguna enfermedad, hermano o hermana, o si nos ves por la web, no es la voluntad de Dios que estés sufriendo eso. Ahora, eso no significa que tú eres un pecador, o eso no significa que tú eres una persona que está muy mal. No, no, no. Significa que el enemigo ha atacado tu cuerpo y que tal vez por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de la palabra, tú lo has aceptado como una cosa que sí, pues así es la vida, hay que enfermarse. O de repente has aceptado esta tradición que te han dicho que Dios envía ciertas enfermedades a alguno de sus hijos. Él tiene un propósito. Yo no sé cuál es, pero debo sufrir calladamente. No, es una mentira. No tienes que sufrir y no tienes que llevar nada de lo que Jesús ya llevó en la cruz del Calvario. Aleluya. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Parte de la maldición de la ley eran las enfermedades. Parte de la maldición de quebrar los mandamientos de Dios, de quebrar lo que Dios dice en su palabra, eran las enfermedades. Por eso es que el Señor Jesús también, cuando ministró a personas, hubo algunos casos de algunas personas enfermas, a las cuales Él le dijo, cuando fue sanado, le dijo: anda y no peques más, no vaya a ser que algo peor te venga.
Hay enfermedades que vienen como consecuencia del estilo de vida de la persona. ¡Yujú! Bien simple.